¿Te interesa tu ciudad? ¿Te preocupan los problemas de Getafe? ¿Quieres aportar ideas para mejorar nuestro municipio? El Grupo Municipal Ciudadanos Getafe te atiende y te escucha. Estamos a vuestra disposición en la primera planta del Ayuntamiento de Getafe y en todos nuestros canales en Internet y redes sociales. Llámanos, escríbenos o ven a vernos y entre todos mejoraremos nuestra localidad. Ciudadanos Getafe, junto a los vecinos. Getafe Despierta. Aquí comienza Getafe Despierta. De 10 a 1 te contamos las noticias que ocurran en Getafe con debates, entrevistas, información, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez y Fuentes y Jesús Blanco con el programa Getafe Despierta que nos amenizarán las mañanas de tu radio por online. Descarga la aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe, ya estamos aquí una mañana más en Getafe Despierta, en Getafe Radio, para como todas las mañanas, charlar con vosotros y analizar la actualidad. Esta mañana también vamos a tener solo tertulia, no tenemos luego entrevista. Ayer se nos olvidó lo de Mariano, luego apareció por aquí y hoy le tenemos aquí en la tertulia. Y bueno, pues como siempre, lo primero vamos a ir presentando, si os parece a todos bien, a nuestros tertulianos de cada miércoles, que además hoy tenemos una nueva incorporación que siempre es bienvenida, que vayamos siendo cada vez más gente en las tertulias, que siempre tendremos más opiniones para dar. Me acompañan en el estudio como cada miércoles. Empiezo por aquí, por mi derecha. Pedro Castro es alcalde de Getafe, muy buenos días. Bueno, el sitio he dicho por mi derecha, por la mía. José Valentín, muy buenos días. Buenos días. Mariano Martínez, muy buenos días. Buenos días. Y nos acompaña hoy, el primer día en la tertulia, Antonio Moreno Pingarrón, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Pingarrón Moreno, que ya lo he dicho. Pingarrón Moreno. Muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos aquí por la mañana para compartir tu opinión, en este caso con todos nuestros oyentes. Hoy no está Borja Quintana, como habéis podido comprobar. Sus quehaceres universitarios, que son bastante más importantes que estar aquí con nosotros, le han dejado estar esta noche hasta las tantas de la madrugada preparando un trabajo para la universidad y esta mañana no nos puede acompañar Borja. Y bueno, pues estábamos aquí comentando que hoy, como os decíamos ayer, hay pleno, empieza a las 3 de la tarde esta tarde, pleno ordinario, en el cual, hay muchos temas y muchos asuntos a tratar. Ayer estuvimos tocando algunos de ellos y, pues a lo largo de la tertulia volverán a salir. Ayer hubo rueda de prensa del gobierno municipal y, escucharemos en este caso a la alcaldesa Sara Hernández y junto a sus audios y los comentarios de nuestros tertulianos comentaremos, lo que es la actualidad de nuestro municipio. Pero a mí me gustaría empezar, por mantener siempre las buenas tradiciones, y es escuchar, si os parece, en la semana pasada dejasteis ahí unas preguntas, algunos de los que estáis aquí, en este caso a Vanessa Lillo en la entrevista que hicimos, y sí me gustaría que, ese derecho a réplica que siempre me gusta dar a mí, para que, porque si queréis replicar algo a lo que ha dicho, o por lo menos que podáis escuchar la respuesta. Si os parece, vamos a empezar, lo que respondía en este caso Vanessa a la pregunta que le hizo Pedro. Mira, según estaba haciendo Pedro la pregunta, la idea, y va a sonar así muy, muy hippie, la idea y el objetivo, y yo creo que cuando te metes en esta función, es la felicidad de la gente y el buen vivir y la alegría de las personas. Y pero es verdad, al final, aunque te llevas tú muchos berrinches, porque muchos días te vas llorando a casa porque no puedes ser ajena a las situaciones que hay aquí, es luchar
por un municipio, en el caso de Getafe, por un municipio vivible, porque yo creo que se dan las herramientas, se dan las posibilidades, bueno, y si hay un cambio a nivel estatal, porque ya vemos otras modificaciones de la ley que intentan cercenar, ¿no?, los derechos del ayuntamiento, pero ojalá pudiese decir ese de la alegría y la felicidad a corto plazo, que pues parece que va a ser más a largo plazo, y participado, y de verdad que la gente estuviese en la calle y tomase decisiones y no pensase de no participo en las cosas porque sé que no vale para nada. Creo que eso es principal, y para cambiar el modelo de ciudad hay que empezar por ahí. ¿Te parece, Pedro, la respuesta de Vanessa? Bueno, me parece bien, pero sería bueno también que empiecen ellos ya en primera persona. Ahora vamos a ver si os parece a escuchar, bueno, pues en este caso, en el caso de Valentín, si os parece, ¿vale? Porque la respuesta de Vanessa es corta. Vamos a dejarlo en corta. Vamos a poner, si os parece, para los que no pudieron escuchar el programa la semana pasada, la pregunta de nuestro compañero José Valentín, y luego ya escuchamos la... Hombre, yo le preguntaría a Vanessa que después de estos 5 meses de gobierno de Sara Hernández, si hoy tuviera que tomar la decisión de repetir su investidura, el voto de investidura, ¿sería el mismo o sería distinto? Sería el que la consulta ciudadana dijese como fue hace 5 meses. Turno de réplica. Joder. Hombre, yo creo que si la pregunta era compleja, seguro que Vanessa tiene capacidad para haberla sacado más provecho, explicar la disyuntiva, por ejemplo, que tuvo y que tiene ahora Getafe, de que es elegir entre Málaga y Malagón. Es decir, es que si no invisto a Vanessa, el tema es que le damos el gobierno al PP. Podía haber explicado esas cosas. En cualquier caso, yo le preguntaba su opinión a ella, no el clásico comodín del público de decir, lo que diga la gente. No, tú dices cuál es tu opinión, tú expresas cuál es tu postura, y evidentemente luego están los mecanismos de decisión, que es, pues como hicimos la otra vez, pues un referéndum electrónico donde ganó el apoyo a Sara, ¿no? A mí la verdad es que me ha parecido que ha hecho, pues eso, una jugada muy buena de ping-pong, quitarse la pelota de en medio y siguiente pregunta. Y yo creo que ha cometido un error, porque no solo es no contestarme bien a mí, a José Valentín, sino no explicar a la gente cuál es su postura, que eso es lo que me parece grave, ¿no? A los oyentes de esta emisora, pues haberle dicho, oye, pues sobre ese tema yo opino que hicimos bien en su momento, o me parece que es un error, o no tenemos más remedio que aguantar el gobierno que tenemos, y lo que vamos a hacer es una oposición dura. No sé, explicar algo más que simplemente dar ese raquetazo de ping-pong para que la pelota pase al sentido contrario. Bueno, y nosotros utilizamos esa raqueta de ping-pong y seguimos con esas respuestas, y vamos a escuchar lo que respondía en este caso a Mariano. Yo creo que estamos haciendo la labor de oposición. Los presupuestos tenemos que ver el trabajo. No se ha tomado ninguna decisión que vamos a hacer. Sí, esa es la fecha que se barajaba el día 4, pues no se ha tomado ninguna decisión. Y es que cuando dice se va a dejar hacer al gobierno, es como de unos dicen que estamos haciendo pinza con el PP, otros, o sea, al final evidentemente hablas con cada persona y tiene una sensación diferente, y es ahora Getafe somos responsables y vamos a ser responsables y vamos a seguir actuando y trabajando por nuestros vecinos y nuestras vecinas. Quien se quiera sumar, que se sume, ya sea el Partido Socialista del Gobierno o el Partido Popular de la oposición, Ciudadanos, pero nosotros tenemos las cosas y la hoja de ruta muy clara. Bueno, Mariano. Bueno, si así cree que está haciendo oposición, ya sabrá. Bueno, pues esas fueron las respuestas y nada, esperemos que cuando sigan pasando más políticos tengamos la oportunidad, sigamos pudiendo disfrutar los oyentes tanto de vuestras preguntas como de las respuestas de ellos, que yo creo que siempre dan juego. Bueno, pues apuntaba a ese tema de los presupuestos, aprovecho y cojo las palabras de Vanessa, y decía Vanessa, bueno, de ese tema de pleno de presupuestos que en un principio se había fijado para el día 4 y que, bueno, pues al final el Partido Popular impugnó esa convocatoria porque no se habían cumplido el plazo de 48 horas que marca la ley en esa convocatoria de esa comisión de Hacienda, no del pleno de presupuesto, de esa comisión de Hacienda, y al final todo ha llevado a que ayer nos anunciaban que al final el pleno de presupuesto no será este viernes día 4, sino será el lunes día 7. Si os parece, os comentamos y me deis vuestra opinión sobre todo esto, pero bueno, que nos lo explica en este caso Sara Hernández, cómo lo ha visto el gobierno municipal, y si queréis lo comentamos. Por concretar en la comisión de Hacienda del día de ayer, no, porque ocurrió una situación. Cuando el viernes se celebró la Junta de Gobierno de aprobación de los presupuestos, requisito previo antes de debatirlos, el borrador de presupuestos en el pleno del Ayuntamiento. Cuando el viernes, después de la comisión de la Junta de Gobierno, se trasladó
a los grupos municipales, al conjunto de los grupos municipales, la convocatoria de la Comisión de Hacienda, pues era ya tarde y a lo mejor algunos habían decidido ya no estar en el ayuntamiento. Una cuestión que tenemos que señalar, que no fue informada de tal aspecto de la falta de convocatoria del viernes a última hora, no fue informado el concejal de Hacienda, por lo tanto desconocíamos hasta ayer lunes, que nos lo trasladaron los grupos municipales, desconocíamos que se había producido esa cuestión. Pero en el día de ayer el secretario general del Pleno, secretario del Ayuntamiento del Pleno, no general, el concejal de Hacienda estuvo reunido con todos los grupos municipales informándoles de esta cuestión y se ha convocado a la Comisión de Hacienda para mañana miércoles, el jueves 3 de diciembre a las 12 de la mañana. Bueno, pues ahí está un poco la cuestión sobre esa polémica que se ha generado con esa convocatoria, en este caso, del tema de presupuestos. Lo comentábamos ayer y no sé cuál es vuestra opinión. Es decir, estamos llegando tarde siempre a todos los plazos, lo venimos repitiendo semana a semana y luego, pues la verdad que es toda una sensación un poco de, bueno, pues de desorden, por lo menos. No sé cómo lo queréis calificar vosotros, no sé qué os parece. No sé, no deja de ser un acto administrativo el que en un momento dado, como consecuencia de que antes del 31 de diciembre deberían estar aprobados los presupuestos, se tiene que publicar, los plazos están ahora mismo ya muy ajustados y entonces se van intentando limar al máximo posible los días. Pero este acto administrativo, si se convierte en cotidiano para cualquier otra cosa, está limando también o está hurtando la posibilidad de debate, de reflexión y de participación, no solo de los ciudadanos, sino de los miembros de la corporación municipal. Es decir, que por lo tanto, vuelvo a decir, es un acto administrativo en este momento y por lo tanto no deja de tener nada más que esa situación, pero sería bueno que en el futuro las cosas se van haciendo con el suficiente tiempo, no solamente para que participen, que es vital que puedan participar los concejales de la corporación, sino que puedan participar los vecinos. Ahora mismo, con los plazos que hay, dudo mucho que después de la aprobación inicial que se tienen que exponer, a partir de ahí debería haber una participación masiva e importante de los ciudadanos una vez que se ha hecho, para ver si se corrige alguna partida presupuestaria para la aprobación definitiva. No va a dar tiempo. Además va a estar muy ajustado incluso para los propios concejales. Sí, efectivamente. A ver, hay dos cosas a tener en cuenta. Una, el acto administrativo y los plazos que se conocen de antemano, porque todos sabemos los plazos de antemano, no es una cuestión que llega... El gobierno se ha hecho la corporación municipal en noviembre y no queda otra que hacerlo sobre la mesa. O sea, la corporación municipal está desde junio. O sea, ya sabía que las fechas que tenía para los presupuestos y cuándo vencían. O sea, no les puede caer de nuevas. Eso por un lado. Por otra, que un viernes por la tarde, como es viernes no estamos en el ayuntamiento. Eso por un lado y por el otro. O sea, yo creo que cuando uno trabaja en su horario de trabajo. Un concejal también, si está dedicado a eso, y está algunos de ellos en dedicación exclusiva, deberían estar en el ayuntamiento. O como es viernes nos lo tomemos libre. Yo pregunto. No, yo efectivamente, aparte de que, como decía Pedro, creo que los plazos se conocen y que hay que cumplirlos y dar participación al ciudadano, que es lo más importante. Pues yo creo que aquí hay una cosa clara y creo que es fundamental, que es lo que está, aparte, distorsionando todo, que son las elecciones generales. Nos creamos que no, pero es así. O sea, todo el mundo aquí no mueve fichas, los ayuntamientos están un poco los mismos grupos políticos sabiendo a ver qué va a pasar y tal. Y yo creo que a partir del día 20 un poco se va a despejar y todo va a empezar a ser de otra manera. Hasta ahora las guerras y tal. Pero también aquí hay una cosa clara, que yo creo que al final todavía yo no me lo he explicado. Y yo, pues la verdad que me lo perdí el miércoles pasado. Las preguntas que hicisteis, a mí me hubiera gustado también hacer alguna pregunta a algún político de los que hay ahora, pero yo, la verdad que el pacto que ahora mismo tenemos en Getafe, que hoy formado por el gobierno municipal, yo no lo entiendo. Yo desde el principio no lo he entendido, porque yo, bueno, pues he conocido otros desde en Getafe que realmente han funcionado. Han funcionado porque había ganas por parte de los dos, no simplemente guardar el expediente. En los presupuestos es fundamental que haya apoyo, está claro. El partido que ahora mismo gobierna en ese sentido está en minoría y debe buscar los apoyos. Pero claro, si verdaderamente son presupuestos hechos en condiciones y de cara al pueblo, bueno, pues no tendría que tener muchos problemas en sacarlos adelante. Vamos a ver qué ocurre. Yo creo que es importante que pase el día 20 y luego, como decía el otro día, os dirá.
Hombre, lo que sí creo que queda claro en relación con lo que dice Antonio, que yo también estoy de acuerdo, yo creo que el día 20 ya pasa. O sea, esos 15 días, justo desde el día 7, ya nos vamos para Nochebuena, para Nochevieja, que son siempre cuando siempre acabamos, de siempre además, votando los presupuestos municipales. No sabemos si serán las mejores fechas. Sí, el día 30 normalmente. Siempre son para esas fechas cuando se votan los presupuestos. El día 30. Algunos el día 28, el de los Santos Inocentes. Bueno, yo desde luego coincido con los tres compañeros de tertulia y quizá, por lo tanto, por decir algo, es señalar, a mí me da un tufo porque ya ha pasado varias veces y es que parece que se está centrando más muchas veces el debate en cuestiones de procedimiento que en las cuestiones de fondo. Y eso me preocupa por ambas partes. Por un lado, el PSOE es posible que lo esté provocando, decir, oye, pues vamos a ponerles ahí la carnaza de que no hemos convocado a tiempo, que no sé qué y no sé cuánto, y por los otros, pues entrando, quizás lo que tengan que hacer, pues yo entiendo que si se ha entregado fuera de plazo, pues hay que denunciar que ha sido fuera de plazo. Pero que al final el debate son cuestiones de procedimiento. Ya pasó una reunión de la PAP, a los que no fue ahora Getafe, porque dijo que no se le había convocado a tiempo, ya ha pasado varias veces. Y a mí eso me parece un error gordo. Y yo una de las cosas que anticipé el otro día y que en otro momento lo desarrollaré más cuando venga a tiempo, es que yo creo que no está habiendo nada de comunicación ni en las comisiones que hay antes de los plenos, donde se supone que se tienen que poner de acuerdo, ni en ningún sitio. Entonces a mí eso me parece un error muy grave. No puede ser que el PSOE saque que va a hacer 2 colegios y a los 20 minutos ahora Getafe o Ciudadanos o quien sea diga, oiga, no, que se ha quedado usted corto, que tienen que ser 3 o 4, ha dejado usted Perales fuera. Pero bueno, eso no se podía haber visto en algún sitio antes y tenerlo claro, no esperar a que se saque por la prensa que hay 2 colegios y a los 10 minutos está usted corriendo a decir que tienen que ser 4. Que es verdad que tienen que ser 4, pero ahí y este tema de esta falta de plazo incide en eso, en que estamos cayendo más en tema de presupuestos, que se denota la falta de comunicación entre el gobierno y la oposición y que no hay elementos donde los concejales puedan intercambiar esas cosas y no llevarlo todo a pleno. Hoy llevan a pleno 31 puntos con preguntas y no sé qué, pero esas cosas no se pueden hablar en otros sitios, que no esperar a plenos de 8 horas para hablar sobre cosas de las que son todas sensatas. Y yo no digo no hay que quitar ningún punto, pero joder, en otros ámbitos tiene que haber, y eso a mí me parece gravísimo. No, y las comisiones informativas deben cubrir esa función. Las comisiones informativas previas al pleno, previas a la aprobación de presupuestos o cualquier otra razón, ahí es donde se debe debatir la comisión informativa de Hacienda, la cultura, la educación, la sanidad, ahí, porque si no hay participación ahí, no hay participación en ningún sitio. Es decir, si los concejales no saben qué es lo que se va a aprobar, yo diría, por ejemplo, incluso aquí, que somos 4 personas que más o menos tenemos una cierta información, una cierta cercanía a la vida municipal. ¿Cuáles son los principales proyectos que va a llevar este presupuesto? No, los 2016. No, algunos tenemos algunas opciones generalistas, y yo digo, si no sabemos nosotros que estamos en un medio de comunicación, que además tenemos una cierta proximidad digamos, a la información que va saliendo del ayuntamiento, que se va debatiendo, y ahora mismo podríamos decir, tengo entendido, por ejemplo, que van las obras de la calle Madrid y el polideportivo de San Isidro, entre algunas cosas, vale, y las políticas sociales, es decir, el presupuesto es, dime qué presupuesto haces y te digo qué política vas a hacer, no hay más. Si el presupuesto define la política, tú puedes decir que vas a hacer políticas sociales, pero si no hay una partida presupuestaria que garantice eso, no se va a hacer. Por lo tanto, el presupuesto es el alma vital de la vida municipal. Y eso lo debía conocer hasta el último ciudadano de este pueblo. ¿Para qué? Para que lo defienda, si lo cree óptimo defenderlo, o por el contrario lo critique si cree que se deben incorporar otras situaciones. Lo demás, hablar de participación de mentirijillas, ¿no? Yo recuerdo que, si no la memoria no me traiciona, en mis tiempos se llevaban los consejos de barrio. Antes de debatirlo, se llevaban, o por lo menos apuntaban cuáles eran las situaciones que iban a salir o que se iban a llevar más importantes para el barrio y tal. Bueno, pues se daba un poco, pero yo no sé si ahora se sigue manteniendo ese tema, no se sigue manteniendo, pero realmente, como tú dices, Pedro, creo que es fundamental. Los presupuestos, eso es el alma de la ciudad, es donde al siguiente año se va a basar todo en lo que ahí salga. Y realmente la información debe ser, que yo no entiendo por qué no se pueden informar de unos presupuestos, si lo más real y lo más que los ciudadanos tienen que llegar, el dinero en que se va a gastar, su propio dinero.
que al final algo hay del dinero de sus impuestos, pues en real hay que decirlo. Y como tú dices, si realmente son los presupuestos sociales, hay que decir, vamos a tener esto otro. Pero claro, bueno, esa situación es que es tan fácil, creo. Que... Si es algo tan sencillo como, por ejemplo, decir la partida presupuestaria de cultura. ¿Dónde están las organizaciones culturales de Getafe que han sustentado esa partida presupuestaria? Que han dado su visto bueno, que lo han criticado y que han aprobado definitivamente. 27 organizaciones de cultura, 32, 21, reunidas en, en el García Lorca, han decidido aprobar los presupuestos municipales en las partidas presupuestarias de cultura. Reunidos no sé quién, no sé cuántas, los consejos de educación, de las AMPAs, de no sé qué, de los 42 colegios e institutos que tenemos en Getafe, han decidido aprobar el proyecto de educación. Reunidos no sé qué, los sindicatos, los empresarios, el mundo del trabajo y no sé cuántas han decidido las partidas presupuestarias para la creación y desarrollo de empleo. Y a partir de ahí se van a las comisiones informativas, y las comisiones informativas, con la información recibida de los colectivos sociales afectados en función de cada una de las cosas que se van a discutir, aprueban inicialmente ese presupuesto y después lo publican para que las entidades sociales, por ejemplo los sindicatos, los empresarios, los partidos políticos, eso, vean si se ven reflejadas sus debates que han tenido en ese momento, y a partir de ahí se aprueban definitivamente. Yo creo que eso, así todos siempre quedaremos escasos en la participación, porque es muy difícil llegar hasta el último vecino, pero todo lo que se haga en esa dirección, yo creo que va ampliando los canales de la participación. Pero no se está haciendo así, y lo sabemos. Y sabemos que la parte que se está dedicando a los barrios era ínfima. La estábamos hablando, creo, hace 15 días, y no me acuerdo si era un 2 o 3 millones. Lo hablamos, 3 millones y medio. 3 millones y medio. 3 millones 300. Bueno, Depende de dónde lo hayas leído. Depende de dónde lo leamos, es verdad. Que cambiaba, porque había bajado de lo que decían un día a lo que decían al día siguiente. Recuerdo que lo estuvimos debatiendo en esta mesa. Y yo creo que es un problema de falta de organización, más que nada también, que es muy importante la organización, porque los plazos, como decíamos, se saben de antemano y hay que organizarse. Sin ir más lejos, quiero tocar otro tema. Hoy, por ejemplo, recién hoy me ha contestado Sara y Vanessa. Llevo toda la semana preguntándoles cuándo va a ser la reunión, algo muy importante. Mañana comienza la campaña electoral, bueno, mañana a las 12 pasado. ¿Dónde va a empezar la pegada de carteles de cada uno de los partidos? Algo que siempre se ha hecho, una reunión entre todos los partidos. Y me dice, en el transcurso de hoy te avisamos. Hoy tienen el pleno, mañana tienen comisión. ¿En qué momento lo vamos a hacer, esa reunión? Menos mal que tú te acuestas tarde, porque esta noche, como no te llamen antes de las 12 o la 1, no te van a llamar a ninguna hora. Tú tranquilo. Por eso, con el pleno de hoy, es que... Eso lo comentó ayer Mónica Cobo aquí también en el programa, el tema de que no se han repartido los espacios electorales que tradicionalmente y yo se hacía previamente de un acuerdo entre todos, pues porque cada uno tuviera sus espacios electorales, y por lo visto no se han repartido. Y claro, yo llevo desde la semana pasada reclamándolo. En la mayoría de los municipios ya se ha hecho, porque tengo contacto con los otros municipios y ya está hecho, ya se han reunido. A ver si es una cuestión de tú pegas el primer día aquí, yo aquí, tú aquí, para que no haya inconveniente, todo el mundo se saca la foto y luego sabemos cómo es la campaña, que no se respetan. Pero por lo menos que el primer día... Bueno, pues aquí en Getafe me imagino que a nivel del PSOE lo va a saber toda España, porque viene su líder a pegarlo, o sea que claro, va a ser algo fundamental. Ya deben tener el si suyo. Tú lo sabes, me imagino que Televisión Española lo tiene que saber. El de ellos lo tienen claro, pero, a ver, ellos son los primeros en elegir en Getafe, o sea que por orden ellos son los primeros, segundo sería el PP, tercero Izquierda Unida y cuarto UPyD. Luego ya serían Podemos y Ciudadanos y los demás, porque no tienen representación en orden de elegir dónde empezar la campaña. Bueno, ahí tenéis otra discusión. Ahí también. tendremos una pelea interna si se respeta o no la ley. Bueno, vamos pasando. No, externa porque es en la calle. Pasamos, si os parece, seguimos tocando temas. Otro de los temas que además empezó a surgir la semana pasada también, bueno, es un tema que no es nuevo, ¿vale? Aquí lo hemos comentado creo que alguna vez, es el tema de la conexión del barrio de Buenavista con la M406. Sabéis que, bueno, pues en su día pues no se pudieron hacer en su día ese acceso pertenece al término municipal de Leganés. Es una actuación que tiene que llevar adelante la Comunidad de Madrid. Bueno, pues el gobierno municipal ayer por la tarde convocó una asamblea a los vecinos en el centro cívico del sector 3 para, bueno, pues para con ellos comentar a ver, porque la salida que, digamos, tiene proyectada la Comunidad de Madrid en su proyecto solo tiene eso, una salida, no es de doble sentido. Y bueno, pues los vecinos reclamaban. La semana pasada, aquí en esta misma tertulia, nos comentaba en este caso Paz Álvarez, la que fue concejala de urbanismo en la legislatura pasada del Partido Popular,
que a ella le sorprendió que cuando fueron ellos a la Comunidad de Madrid, nada más llegar al gobierno en 2011, la Comunidad de Madrid les dijo que era una petición del gobierno anterior, ¿vale?, del gobierno socialista último, de 2007-2011, que les había pedido que solo fuera de un sentido, porque los vecinos del sector 3 habían pedido que solo fuera de esa manera. Algo que a ella le sorprendió cuando lo siguieron. Por lo visto se trata de una obra bastante compleja, por lo que nos contó en ese día Paz Álvarez, porque digamos que ese proyecto no solo lleva a esa conexión viaria, que todos entendemos que es una carretera que junta esa glorieta que hay la parte detrás del Polideportivo Alhóndiga sector 3, la piscina que todos conocemos ahí, con la famosa glorieta de Trinaranjus, que todos, para que nos entendamos todos mejor, si os parece, pues ello, y que por lo visto además lleva una obra que va a condicionar lo que es la M406 desde esa glorieta a la carretera de Toledo. O sea, sabéis que todos que ha habido una famosa reclamación de poner una glorieta otra glorieta más entre media para dar esa salida tanto a los bomberos como al hospital de Getafe. Yo, si os parece, escuchamos a Sara Hernández lo que comentó a este respecto ayer por la tarde y luego ya, si queréis, os cedo la palabra. Al mismo tiempo también recordaros, como bien sabéis, que en la tarde de hoy, a las 7 de la tarde, se celebra en el barrio de Buenavista, en el Centro Cívico de Cerro Buenavista, una asamblea vecinal para que los vecinos y vecinas del barrio decidan también sobre la configuración del acceso de la M406 con el barrio de Los Molinos, detrás del Polideportivo La Alhóndiga sector 3. Sabéis que es un proyecto que solo tiene contemplado una dirección, un único sentido, y varios vecinos, o de manera reiterada los vecinos en las diferentes asambleas vecinales que hemos celebrado en el barrio, nos han señalado que sería bueno que fuera de dos sentidos. Pues para debatir el asunto, esta tarde se celebra la asamblea para fijar ya la posición. También a esa asamblea no solo asistirán los técnicos municipales, el concejal de barrio Álvaro Gómez, sino también que se les podrá dar a todos los vecinos la información necesaria que aconseje o no, llegado el caso, que fuera de un sentido, de dos sentidos, con toda la información que fuera relevante por parte de los técnicos municipales, que vuelvo a reiterar que también asistirán hoy en la reunión. Mañana, en el pleno. Bueno, pues esa era la explicación. En este caso ha habido un error, ahí se equivoca la alcaldesa. No es una conexión al barrio de Buenavista, no al de Los Molinos. En este caso, al barrio de Buenavista. Pedro, por alusiones, decía el otro día Paz Álvarez que había sido tú, nunca mejor dicho, que había sido el gobierno municipal anterior el que había pedido a la Comunidad de Madrid que esa carretera fuera de un solo sentido. No sé si vosotros tenéis la misma información que yo tengo, pero resulta que hay gente en internet que estudia o que escucha este programa y dice que hay muchas cosas que se enteran del pasado en base a mis intervenciones aquí. Eso es cierto. Es decir, y por lo tanto, porque luego me siguen en internet, me siguen en Facebook y me dicen gracias al programa, dice, porque esto. Bueno, yo lo que digo aquí no puede ser contradictorio ni falso, porque el próximo miércoles me podrían decir por las redes de comunicación esto. Vamos a ver, está enterrada la línea de alta tensión que va en paralelo a lo que es la piscina, como consecuencia de que necesitábamos más metros de los que teníamos. Nosotros tenemos siempre lo que es la valla del término municipal de cualquier obra, más luego me parece son 20 o 25 metros que tienes. Ahí no cabían las dos carreteras y hubo que enterrar la línea de alta tensión que pasa por ahí para poder ir desde la Nacional 6 a la altura de lo que es el polideportivo y a partir de ahí en paralelo hasta ¿Cuál era la posición de la Comunidad de Madrid? No, porque eso va a permitir un paso fluido hacia la M50 en la comunicación con la zona hasta donde está Verdecora. Es decir, que por lo tanto, oiga, bienvenido sea. Eso va a permitir que haya menos tráfico por la carretera Toledo, o menos tráfico o menos problemas para los vecinos del sector 3, que pueden salir también por ahí, o los vecinos de Molinos Buenavista, en este caso Molinos. En este caso Buenavista. Es decir, que por lo tanto la situación es clara. Vamos a ver, nítido, ¿por qué se entierran las líneas de alta tensión que pasan en paralelo? Hubo que incluso quitar algunos árboles, desplazar algunos árboles para que pudieran pasar en paralelo a la piscina. Es decir, ¿para qué se hace? Simplemente para abrir hueco a la posibilidad de que pudiera haber dos vías de acceso en las dos direcciones. Por lo tanto, absolutamente claro. Es más, el proyecto está aprobado. El proyecto, cuando se aprueba, Buenavista, al igual que Los Molinos, es un plan parcial que tiene sus accesos. Igual que se aprobó el acceso en paralelo al sector 3, entre el parque y el barrio del sector 3, hay un acceso ahí, se aprueba este acceso. Es decir, por lo tanto, lo que está escrito y está visto no se puede... Se contemplan las dos direcciones
con la situación de que la Comunidad de Madrid no lo veía, no lo entendía, no lo quería aprobar, porque permitía un acceso y una comunicación, pasas Molinos, puedes seguir hasta Verdecora y enlazas con la M50, y por lo tanto iba a haber un tráfico más o menos fluido. No hay más tráfico que el que hay, que se repartiría cuanto más caminos de acceso haya esto. Por lo tanto, queda además curioso claro. Porque creo que ayer, por lo que las informaciones que yo tengo, no pude estar en la asamblea, pero las informaciones que me llegaron a mí ayer es que son 2 carriles, o sea, que se van a hacer 2 carriles, o sea, que el proyecto que estamos hablando lleva 2 carriles, lo que pasa que son los 2 de salida. O sea, no es un problema de espacio, ni en ese caso a lo mejor de expropiación o que se decida, no sé. No, la expropiación también estaba hecha en base a que había un acuerdo con el Ayuntamiento de Leganés, porque Leganés contempla también el desarrollo de un plan parcial ahí, que en un principio iba a ser industrial, y ahora estaban contemplando luego a última hora ya en el 2011 la posibilidad que fuera también de viviendas, porque habían ampliado también la zona de viviendas, y por lo tanto también tendría que hacer acceso para ellos, si es una situación de locura, si es que tiene Leganés también hay un plan parcial, es decir, por lo tanto tendría que tener acceso y salida. Ahí no se entiende. Y en cuanto a lo de los bomberos y la salida de bomberos y la salida al hospital, la urgencia al hospital, quiero decir, a ver si lo digo literalmente, el plan parcial del Bercial contempla la rotonda aprobada por la Comunidad de Madrid, y que en un momento dado viene a visitar la renovación de las urgencias en el hospital universitario, y a partir de ahí que lo ve la presidenta, dice: yo no quiero rotondas. No fue esta solo, se cargó también la rotonda de Perales del Río. Por lo tanto, la presidenta fue la que impidió que se hiciese la rotonda, que estaba aprobada, es decir, un plan parcial aprobado por la Comunidad de Madrid. No podemos olvidar que los planes generales los aprueban las comunidades autónomas, esta y las de todas, y los planes parciales el Ayuntamiento informa a la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid da el visto bueno. Así es que la rotonda también está aprobada y se contemplaba en el plan parcial de El Bercial. Es decir, ambas cosas están ahí. Y bueno, supongo que ahora me lloverán en las redes sociales la situación. Claro y nítido, proyecto aprobado y terminado, tanto el del Bercial como el de Buenavista. Sí, aprovechando lo de las redes sociales que comenta Pedro, que es cierto, sí que es verdad que muchos vecinos de la zona... se enteran como primicia aquí. Sí. Dice, esta no es la información que teníamos. Sí. No, pero me refiero a que ellos han explicado, algunos de nuestros oyentes, algunos de los vecinos de Buenavista, han explicado que se puede llegar más rápido por la M50, por la parte de la vereda de Estudiantes, el barrio El Candil que conocemos todos, la siguiente rotonda que hay después de la de Trinanjus, tú si sales por esa carretera, llegas hasta el final, entras por el puente donde el Verdecora, Porcelanosa, y por ahí puedes acceder directamente también a la M50. Y por el de la ciudad automóvil, que ya estaba hecho y que yo se lo dije a la Comunidad de Madrid. Pues, la ciudad es más rápida, es una vía más rápida para la M50 que nadie la usa. De entrada, ¿quieres decir? Sí, para acceder a la M50 que sería más rápida que la que pasara en este caso por Buenavista, que la excusa esa parece que no sirve. O a lo mejor quieren hacer una de salida y una de entrada por otro lado. Salir por un lado y que me decían que no, pero además yo le decía a José Luis, le decía a la Comunidad de Madrid, pero vamos a ver, pensemos en el futuro, no sabemos qué va a desarrollar el Bercial, el Leganés, ahí no sabemos qué va a desarrollar. Si desarrolla vivienda necesitarán una salida, pero además si tú tienes 3 entradas, la de Verdecora, la de la carretera Toledo y la de aquí, es decir, siempre será mucho más fluido, pero además suelen coger, digamos, lo más cercano. Y normalmente la salida natural es M50, rotonda de la M50, salida Verdecora, pasar por el límite alto del sector 3 para salir luego hasta la rotonda además, anterior. Hay otras medidas para evitar que ese tráfico sea rápido, como se pueden poner badenes, rebajes... Hay cuestiones que son más simples que directamente tomar la medida radical de quitarle la salida. O a la llegada al propio barrio de Buenavista, que está pon una dirección de prohibido y ya está. Yo te digo, es decir, y no dar la vuelta. O sea, sí, que no obligues a girar. Es decir, pero hacer un proyecto de una sola dirección cuando no sabes qué es lo que va a hacer Leganés en el plan parcial, que limita además con esa misma carretera, es una situación de locura. Por lo tanto, el proyecto está, vuelvo a decir, el del Bercial aprobado por la Comunidad de Madrid y este aprobado por la Comunidad de Madrid. Os dejamos que el esto, que si no nos liamos aquí. Nada. Aquí Pedro es el que conoce. No, yo esperar que la cerrazón de la Comunidad de Madrid pues ceda al final, porque es lo más razonable que haya. Yo he de confesar aquí, ya que Pedro saca temas de historia, que yo fui un rival de Pedro en la carretera que une, ¿te acuerdas que hicimos hasta acampadas allí, que no queríamos que se cortara el parque cuando se hizo la carretera? Y la verdad es que ahora, ayer lo hablaba con un vecino, que esa carretera nos sirve de mucho desahogo para entrar
al barrio, para subir arriba y eso. Y esa sí que se hizo en un principio. Y aquella, ¿te acuerdas que nos opusimos a ti, que nos enfrentamos mucho contigo? Pero tú y la verdad es que... Valentín, ¿te refieres a la que vas al lado del Rosalía de Castro? Entre los claro, chalés esa carretera, que da salida también a la gente incluso que vive en esa urbanización y que no tenía salida, pues ahora incluso aparcan ahí los coches y ya no tienen que cruzar a Ribera del Camorzo y salir por esas... Y que quita tráfico a la vereda del Camorzo, y que quita mucho una tráfico. zona mucho más urbana, con mucho más intensidad de niños, porque hay 2 colegios, o 3, me parece, 3 colegios. Y entonces, por lo tanto, hay un uso mucho más uso urbano, y por lo tanto está al límite del... Pero ahora, claro, no nos vamos a poner todos medallas, ¿eh? No. Que eso fue No, yo al revés, me las he quitado, porque yo me opuse a esa carretera. Yo me opuse a esa carretera y la verdad es que es útil, es una carretera útil. Valentín, os opusisteis los vecinos porque alguien prometió que aquello iba a ser un paseo, no iba a ser una carretera. Es correcto, pero la situación... Vamos a contar toda la historia, porque si no se queda la historia media siempre. Correcto, pues eso mismo es lo que pido aquí, reflexión, es decir, si en un principio se pensaba que era un paseo, cuando tú ves que hay detrás un barrio con 5.000 viviendas que van a dictar usos y que tú no puedes bajar todo el uso por la vereda del Camorzo como se pretendía, te das cuenta y dices, oye, donde yo pensaba que haya un paseo, debe haber una carretera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Distanciar lo máximo posible del uso de las viviendas. Y entonces se hizo una acera muy amplia, se hizo un carril bici, de tal forma que... Pero sí que reconocemos que ahí no se contemplaba, pero cuando tú ves, dices, oye, ¿por dónde van a salir? Yo creo que es peor la otra. Claro. La otra sí que destrozó el parque por el medio. Sí, la otra es otra... Que además, la otra carretera sí que no se entiende, sobre te todo echa. con la salida esta que estamos hablando. Es decir, si originariamente se hubiera hecho la salida, la otra carretera que partió el parque por el medio... No tendría ninguna razón de ser. Y os lo cargaste destrozaste el parque de la Lóndiga ahí. Pues esa carretera con la otra, esa es la que no tiene explicación. Pues esa situación es la que yo pido a la Comunidad de Madrid, Sí. que en un momento dado pueden tener pensado que fuera de una dirección, ves una realidad y a partir de ahí que cambien, que no se obcequen en una situación, porque al final tú estás dirigiendo, tienes la responsabilidad, hablas con los vecinos y te das cuenta que te has equivocado, y nos equivocamos, y a partir de ahí, hoy, afortunadamente vas por allí, hablas con los vecinos y dicen, oye, pues nos ha venido bien a todo el mundo, Yo creo que además ese tráfico reticular de circulación lenta, porque ahí, como decía José Luis, tú ahí pones a 20 por hora o lo que sea, ahorra no solo mucho tiempo, ahorra mucha contaminación, que muchas veces, ahora que estamos con la cumbre del clima, pues claro, no es lo mismo que llegues a baja velocidad y por el camino más corto, a que tenga que dar 8 vueltas por medio barrio recorriéndolo con el coche. Digo cuando estamos hablando de coche, ¿no? Y bueno, cuenta Valentín que José Luis va a tener 65 años, se va a jubilar y va a seguir siendo reivindicativo, no deja pasar nada. No, eso te lo claro. Una cosa no... Sobre todo esa carretera, yo esa carretera es que la tengo marcada. Otra, yo tengo la mía, Valentín tiene la suya, yo tengo la mía. Está bien. No, que al final no nos olvidemos que todo esto es calidad de vida para los vecinos. Es fundamental. Claro. De tal manera se ha entrado una dinámica con los barrios cuando se crean y cuando se pintan en los papeles y tal, que se hacen las casas, pero del otro parece que hay cosas que no existen. No existen los colegios, no existen tal. O sea, te vas a vivir. Pero bueno, Getafe yo creo que, no porque esté aquí nuestro querido exalcalde, pero es verdad que sí se ha tenido en cuenta en muchos desarrollos. Y es fundamental, porque lo que está claro es si te vas a vivir a un barrio, que luego vas a tener problemas para salir, para entrar, que no vas a poder... O sea, es realmente un martirio. Entonces, bueno, pues es fundamental que se empezara a pensar las dos cosas, ¿no? Que se va haciendo. Bueno, si os parece, seguimos avanzando. Y otra de las que han sido noticia y que además, hombre, no es por nada. Ahora antes ha tirado la flor Pedro, pero ahora la voy a tirar yo. No es por nada, pero se originó, ese asunto se ha originado aquí. O sea, fue culpa de Valentín. Yo le echaba la culpa a él. Digo, Valentín, la que hemos liado aquí en un momento por una pregunta. Porque, bueno, pues sabéis que lo comentó, además estaba Valentín fuera, que lo hizo por teléfono, preguntó Valentín que si sabíamos que había surgido, bueno, pues esto de la posibilidad de cobrar las dietas por asistir a las famosas comisiones de investigación. Ha habido ahí un rifirrafe, Roberto Benítez nos lo contó aquí el día siguiente, un jueves, ha ido surgiendo la historia y ayer Mónica Cobo contaba aquí, nos trajo además la documentación, nosotros la colgamos de cómo es verdad que esa pregunta, es cierto que no es una cosa que está aprobada ni votada ni nada por ningún partido, sino que fue una pregunta que hizo parece ser, ¿vale? Aunque todavía el Partido Popular, después de lo de ayer, sigue desmintiéndolo. Y bueno, la semana que viene estarán aquí, vendrán y darán su versión de los hechos, como siempre, para eso están los micrófonos, que todo el mundo tiene la posibilidad de dar su versión de los hechos. La cuestión es que parece que sí, se ha preguntado en esa elaboración que se está haciendo el reglamento de pleno, la posibilidad de cobrar por las comisiones de investigación.
¿vale? Algo que, hombre, que realmente parece llamar la atención, sobre todo a los vecinos, cuando se han ido enterando. Es cierto que, ya te digo, ayer aquí lo dijo Mónica Cobo, nosotros colgamos, esa pregunta que se había elevado al secretario del Pleno, que es el que tiene que dictaminar si eso es posible o no, legalmente o no, y ahí está, bueno, la tienen en getaferadio.com, pueden ver esa pregunta y la respuesta. La cuestión es que, bueno, ayer tanto Partido Popular como ahora Getafe desmentían querer cobrar dietas y nos decían que era una simple pregunta que se había elevado a Pleno. Os planteo el asunto. ¿Qué os parece? Porque la verdad es que en estos días que se habla tanto de regeneración democrática, es un asunto que a mí personalmente me sigue sin parecer baladí. Es decir, crear comisiones de investigación, cuando aquí en todas las tertulias estamos diciendo que, bueno, que tienen la utilidad que tienen, pero que eso al final repercuta en dietas. Ayer nos decía, por ejemplo, en el caso de Ciudadanos, nos decía que no les parecía bien, porque para eso está la figura de los concejales que ya tienen dedicación exclusiva y están liberados, que bueno, que son los que podrían formar parte de esas comisiones sin necesidad de causar un daño mayor al erario público. Yo es que no sé. Perdona. Al mismo tiempo que le estaba hablando, yo estaba pensando en que realmente, hombre, sobre esto yo creo que ahora mismo hay una situación que efectivamente es un poco, se está estirando demasiado la cuerda. Está claro, cuando te dedicas a la política hay gente que está liberada, que tiene sueldo del ayuntamiento, y hay gente que no está liberada, tiene su trabajo, y para asistir a cualquier circunstancia en el ayuntamiento tiene que dejar el trabajo que tiene. Hasta ahí creo que estamos todos de acuerdo, porque yo encima lo he vivido y sé que... Pero bueno, realmente podemos estar, si eso es así, el que por una comisión de investigación quieran dietas, para una comisión de tal, pues se pueden estar creando miles de comisiones y de historias. Hay que tener un poco de sentido común. Hay alguien que decía que, bueno, una comisión de investigación, me imagino que estarán representados todos los grupos políticos del ayuntamiento, no solamente el que manda. Entonces me imagino que para eso pues tiene que estar ahí, no solamente los concejales. Claro, tenían una cosa razón, todos los grupos políticos tienen un concejal liberado. Me imagino, es que no sé cómo lo tienen esta vez, al menos la legislatura. Pues entonces lo tienen claro, pues entonces no hace falta cobrar dietas, ya les van el sueldo. Entonces creo que ahí no a no ser que tengan que reunirse todos para investigarlo todos. Yo quería hacer hincapié sobre otro tema. Tanto el PP como ahora Getafe plantean el hecho de que es una simple pregunta, que no es que ellos planteaban cobrar dietas. Ya el hecho de hacer la pregunta es lo triste. O sea, cuando algo tendría que ser tan claro como que un tipo de comisión como esa no debería en ningún momento tener dietas. O sea, ya el plantearlo, por más que ahora se quieran esconder, no, fue una simple pregunta. ¿Qué? Pero si has hecho una pregunta tiene una intencionalidad detrás. Tú no haces una pregunta porque sí. Cuando haces una pregunta, esperas una respuesta. Y en este caso, esperabas una respuesta favorable a tus intenciones. No creo que nadie plantee si deberíamos cobrar en estas comisiones para que te digan no deberías cobrar. Esa era la pregunta, ¿no? Si claro, no sé exactamente cómo ha sido redactada, pero si ya lo preguntas, no es para será legal, digan, no. Por así decirlo, o sea, será pues legal, si no, ¿no? di directamente. O sea, tenemos claro que en estas comisiones nunca se debe cobrar. O sea, no haces una pregunta, haces una afirmación. Si tú estás haciendo una pregunta, es porque estás esperando una respuesta favorable, claro, por lo menos a tus intenciones. Pues si es desfavorable, seguramente, pues. Para eso no la planteas. Si tú tienes claro el que te van a decir que no lo planteas. Tú al menos intentas tensar un poco la cuerda. Sí. Que alguien te responda, bueno, no sé. A ver, hombre, no muy ético. Yo creo que personalmente, creo que para otras cosas, pero para una comisión de investigación, no tiene, pues, no sé. Sí. A lo mejor se crea luego otra comisión de investigación. ¿Por qué se cobraron dietas para presentarse a la comisión de investigación? O sea, vete todo a ver. O sea, es curioso. Yo tengo que hacer autocrítica de esa pregunta por una razón que os explico en un segundo, ¿no? Nada más hacerla y, bueno, nada más, a las 4 o 5 horas me llama un compañero de ahora Getafe y me dice, oye, has estado bien, pero has hecho muy mal en dejar esa pregunta así al aire, que es además un poco tendenciosa, porque como decías tú, en cierto modo, pues a veces las preguntas tienen una pequeña carga, ¿no? Y la verdad es que asumo la autocrítica. Me dice, oye, nos podías llamar y nos preguntas, oye, ¿habéis hecho esto? Y en ese sentido asumo la autocrítica, es decir, cuando yo tenga alguna duda, lo normal es que pregunte a mi partido, que pregunte a la gente que conozco para que me la dan. Dicho esto, asumo que hice mal e intentaré no repetirlo, aunque bueno... la que hemos liado. Pero la verdad es que... Yo creo que no has hecho mal. Sí, quiero decir, hombre, que debía haber preguntado y además me explicaron, mira, lo que ha pasado... Lo que pasa es que tienes tu razón, es que ya el hecho de hacer la gestión, entre comillas, y lo que ha pasado es que el PP se preguntaba, oye, en estas comisiones no se cobra, y nos dice, pues no, es verdad, vamos a preguntarlo.
Entonces, efectivamente, ya la pregunta es para ver si... Y yo creo que ese es un error, porque la gente empieza ya a decir por la calle, joder, que al final todos son iguales y que lo que quieren ir es a cobrar. Y cuando tú entras en la página del ayuntamiento y ves que personas que en teoría no están liberadas, pero están cobrando 1.400 o 1.300 y pico euros todos los meses, hombre, sí. Entonces dices, joder, es que perjudica el trabajo, pero tío, te has presentado a concejal por algo. Es que además hay cientos de gente. Cuidado, que yo quería dejar claro que no lo defiendo, simplemente, como no he vivido, pienso en cuál es el problema. Si a lo mejor es verdad que estoy valorando las dos cosas, pero realmente el ciudadano, como tú bien dices, y disculpa, es cierto que ya está hasta las narices de ver que esto es así. Entonces, entre otras muchas cosas, ocurre lo que está ocurriendo, ¿me entiendes? Sí. No, pero es que es verdad, porque incluso viendo además lo ineficaces que son esas reuniones que hemos hablado de previas a los plenos, que era donde tenía que cortarse el bacalao, pues a lo mejor dices, joder, si por esa se cobra, ¿cómo no se va a cobrar con esta que a lo mejor tiene más trabajo? Porque tienes que ver documentación, estudiar cosas, pero evidentemente eso que se está calando en la gente, que aquí lo que viene todo el mundo es a pillar, deberíamos de ser capaces de explicarlo, y yo creo que ese puede ser el error de que también se vaya a cobrar por eso, aunque luego digan, no, si es que se lo voy a dar a una ONG, sí, pero lo que queda no es lo de la ONG, lo que queda es que tú estás cobrando esto. Y además es una ofensa porque hay en este pueblo cientos de personas que están haciendo un trabajo social, voluntario, quitándose tiempo de su familia, de su ocio, no sé qué, trabajando en muchas cosas. Hablábamos de Cáritas, hablábamos de Cruz Roja, de asociaciones de vecinos, de grupos de aquí de la Lóndiga que trabajan con los chavales y tal, y lo están haciendo todo de forma negada, y resulta que a ti se te pone a concejal y ya lo que te preguntas es si aquí hay que cobrar o no hay que cobrar. En vez de ir a la comisión, a lo que vas que es a investigar. Y además, yo creo que ahí discrepo contigo. Tú has hecho bien en hacer la pregunta, porque tú, por más que estés en un partido o no estés en un partido, da lo mismo. Tú primero eres vecino y ciudadano de Getafe y te cuestionas qué es lo que hacen en tu ayuntamiento. Y si a ti te ha llegado ese rumor o eso que se había cuestionado, se había preguntado, ¿por qué no lo vas a preguntar para que lo conozcan los demás vecinos? No, pero bueno, es decir que primero preguntárselo a ellos, pues no levantar tampoco bulos falsos. Lo que pasa es que luego se ha visto que no era un bulo. Sino que al final no es un bulo, o sea, no has levantado ningún bulo falso. Ha metido el dedo en la llaga, ¿no? El bulo se ha convertido en realidad. Bueno, yo creo que... no quiero entrar mucho en profundidad, pero simplemente decir que... No sé. Oye, esto tenía que ser... Esto es increíble, dejar a Pedro sin palabras... Porque las caras de Pedro no se explican con palabras. Dejar a Pedro sin palabras, esto ya no lo puedo creer. Es que resulta que cuando estamos hablando muchas veces de 8.000 familias que lo están pasando mal, y cuando estás viendo que dices dónde están las partidas presupuestarias para intentar el paliar, y cuando estamos hablando de que debe haber 3 tipos de políticas, el ya para esa persona que pasa por ahí enfrente tenga solución, el medio plazo, que puede ser los 3 o 4 años de tu mandato, y el largo plazo para trabajar con altruismo y pensar que aunque tú no logres inaugurar esas cosas, sí has puesto las piedras angulares sobre las que se va a sustentar el futuro. Si nadie empieza un gran proyecto, nadie tendrá la posibilidad de terminarlo, ¿no? Cuando estamos hablando de esa situación del ya, el corto y el medio plazo, que alguien esté pensando en decir, si amplío otra plataforma más, puedo cobrar más y puedo seguir cobrando, me parece esto. Y mucho más, además, cuando se trata de una comisión de investigación sobre hechos acontecidos, que se puede entender que son negativos o positivos, lo dirá el tiempo, pero me parece que es algo que no está arreglado en el ayuntamiento. Si es que no es una comisión reglada, la comisión reglada, es decir, te la tienes que inventar, me parece que además pierden credibilidad, porque un ciudadano podrá pensar, se la inventan esta comisión de investigación para tener una posibilidad de seguir cobrando. Es decir, por lo tanto, creo que hay que darle... Acabo de escuchar esta mañana en los distintos medios que en Telemadrid se han despilfarrado en torno a 2 millones y pico en cobros de dietas de no sé qué, de no sé cuánto. Bueno, es decir, la situación, y que hay un jaleo tremendo porque incluso se ha duplicado el gasto con relación a lo que eran los años anteriores. Bueno, me parece a mí que esto nos hace absolutamente mucho daño. Parece que cuando se entra en una administración tiene que ser lo suficientemente cuidadoso como para poder, poder explicar en todo momento esto y estar ligero de equipaje. Me quedo aquí porque creo que, como bien decía Valentín, la cara era el espejo del alma. Yo, si os parece, vamos a pasar al siguiente punto, pero yo creo que en este tema lo que tiene que empezar a destacar, y que a lo mejor en eso también tienen que tener ellos hacerse su autocrítica, o José Valentín se la ha hecho él, pero yo creo que los políticos deberían hacerse la suya, y es que se están haciendo reuniones para elaborar un reglamento del pleno, que todos sabemos que no tienen que ser sencillas, pues porque, a ver, es un tema que es complicado, no tenemos reglamento de pleno, así que imagínate, llevamos
40 años de democracia y no tenemos uno. Vamos a ver si somos capaces de hacer uno en esta legislatura. Yo me conformaría con que esta legislatura le tuviéramos lo antes posible, pero creo que ellos deberían ser los primeros en apostar por la transparencia que tanto les gusta utilizar en este caso la boca, y que todo lo que se hable en esas reuniones, pues yo no lo sé, pues también que sea público, que se pongan encima de la mesa, y que yo creo que el reglamento de pleno, aunque parece que solo les afecta a los políticos, yo creo que el reglamento de pleno afecta a toda la ciudadanía, y creo que también debería ser participado, igual que hemos reclamado participación para el reglamento de participación ciudadana, para otra serie de cosas. Yo creo que el reglamento de pleno está muy bien que lo elaboren ellos, porque van a ser, entre comillas, los más afectados por su uso y disfrute, nunca mejor dicho, pero creo que el reglamento de pleno también tiene que ser una cosa que los ciudadanos tengamos derecho a participar en su elaboración, ¿por qué no?, para que también nuestros derechos se vean recogidos en ese reglamento de pleno, que es tan necesario. Y esta tarde, como decías antes, lo vamos a comprobar lo necesario que es para sobre todo para nuestros oídos. José Luis, había un reglamento de pleno antes de la Ley de Grandes Ciudades, aprobado absolutamente por todos los grupos políticos, con un compromiso especialmente con el Partido Popular, que era la oposición, y es que no nos podíamos negar a ninguna moción a cambio de que no tuviéramos la coletilla de las preguntas en el pleno, que te preguntan y contestas allí, pero no tienen ninguna efectividad, porque esto, es decir, a cambio de que no hubiera ruegos y preguntas, el compromiso es que cualquier moción, te pueda gustar o no, vaya contra el alcalde o vaya contra quien sea, no se le pudiera parar, independientemente de que tú tengas más votos que el Partido Popular. Y el reglamento es un reglamento. Además, se contemplaba lo que luego se ha hablado, el asiento 28, es decir, que si hay 27 concejales, haya uno rotativo para que se vayan presentando en ese asiento 28 rotativamente todos los movimientos sociales de Getafe que lo pidieran o que tuvieran que decir algo al Pleno. Es decir, esa situación. Lo que pasa es que con la llegada de la Ley de Grandes Ciudades se ha quedado obsoleto absolutamente ese reglamento. Pero a mí me parece que si tú quieres tener claro que cuando salgas puedas decir hecho lo que creía que tenía que hacer, tienes que posibilitar que la oposición juegue. No había, ni el alcalde podía hacer y podía negar la participación en el Pleno al Partido Popular como consecuencia de las mociones que presentase. No había forma, es decir, por ley, por aprobación de ese. Y eso me parece que esclarece mucho, porque en un momento dado podían decir, oiga, ¿por qué se ha hecho esto? Así es que me parece que una condición de la participación es que no haya, que cualquier grupo pueda presentar un proyecto de cara al Pleno y no se lo tumben en la comisión informativa porque se tengan más concejales o se tengan más votos. Bueno, pues si os parece, el tema que vamos a tratar, que es el último, es pues una proposición que va hoy al Pleno y que además yo creo que tiene mucha relación con esto que estaba explicando Pedro, que bueno, es una propuesta que bueno, lo va a explicar mejor Sara Hernández, de eliminación de la ley de racionalización de la administración local, que creo, si no le he entendido yo mal, entra en vigor a partir del 1 de enero, a no ser que cambie el gobierno de la nación y lo derogue. El Partido Socialista y ahora Getafe presentamos dos proposiciones para la derogación de la Ley de Racionalización de la Administración Local, que las hemos fusionado y se han sumado Izquierda Unida y Ciudadanos también para pedir la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que provoca estos problemas como los que señalaba anteriormente en materia de formación para el empleo, que impide a las administraciones locales, que somos las que mejor conocemos el terreno, que somos las que respuestas más eficaces y más rápidas podemos realizar, desarrollar este tipo de cuestiones. Como le trasladamos a la consejera, no son los mismos, no tienen el mismo perfil los desempleados de Getafe que los de Leganés, que los de Alcalá de Henares o los de Majadahonda. Por lo tanto, permítannos que desde los ayuntamientos podamos desarrollar acciones adecuadas a las necesidades de nuestro municipio. Una ley de racionalización y sostenibilidad que, según establece la Federación Española de Municipios y Provincias, el próximo 1 de enero del 2016, si no hay ningún cambio, evitaría o prohibiría que las administraciones locales podríamos desarrollar acciones en materia de servicios sociales y protección social y en el ámbito sanitario. Por lo tanto, estamos a tiempo de pararlo. ¿Se da cuenta? Sí, me parece una locura la ley que se va a aprobar. Es decir, por lo tanto, me parece bien que los ayuntamientos se nieguen a la misma. Y a continuación digo lo siguiente: nunca
Nunca los ayuntamientos tuvieron una ley de base de régimen local óptima. Es decir, con la que estamos funcionando es con la modificación puntual de la del 57 que se aprobó en el 85. Es decir, por lo tanto, no hay ninguna ley de bases. En ningún momento, y yo he estado 28 años en mi mandato, yo podía hacer polígonos industriales y hemos creado 20 millones de metros de suelo industrial. No se podían hacer, como no se podían hacer hospitales o como no se podían hacer universidades o colegios. No entraba dentro de tu tarea. Es decir, si tú ves las 25 cosas que competen, son especialmente limpieza, alcantarillado, iluminación, etcétera. Es decir, por lo tanto, ¿qué significa? Que sería bueno que la ley de base del régimen local pudiera especificar una serie de competencias racionalmente desarrolladas en el mundo local. Pero dicho esto, si mañana el Partido Popular, porque gana las elecciones, se empeña y pone esa ley a partir del 1 de enero, el Ayuntamiento de Getafe y los demás ayuntamientos tendrán que seguir haciendo lo que hemos hecho a lo largo de los últimos 30 años. Es decir, hacer las cosas que tengas que hacer en tu pueblo, tengas competencias o no. Porque luego otra vez, es decir, en ninguna ley de base de régimen local se contempla la creación de suelo industrial, de polígonos industriales, de parques tecnológicos, de colegios. Bueno, mucho menos la barbaridad que hemos hecho aquí de cambiar un cuartel por una universidad. Por lo tanto, también va a ser voluntad de quienes gobiernen saltarse esas leyes. Os habéis quedado mudos, ¿eh? No, a ver. No, sí, ojo el guante. Lo que dice Pedro tiene toda la razón. Punto uno. Por lo tanto, y además eso mismo que dice Pedro de respetar el espíritu es lo que decimos cuando hablábamos del tema de la ley de grandes ciudades, que daba muchas atribuciones a la Junta de Gobierno y las quitaba del Pleno. Pues eso es algo a lo que se puede renunciar aunque no se quite la ley. No sé si me explico. Y hacer un ayuntamiento más democrático, ¿no? Yo me quería autorreservar para el final porque no quería haber dejado pasar por alto una noticia que ha habido esta semana y que era el tema que si a Sara la habían sancionado o la habían llamado la atención por los anuncios, tal, ¿no? Y yo quiero apoyar aquí al Gobierno a que haga cosas, ¿no? Porque es que además me parece que la Junta Electoral Central es que es de juzgado de guardia, ¿eh? O sea, se preocupa porque saques un anuncio de no sé qué, de que has inaugurado tal, que bueno, si es ilegal, pues tal, pero es que luego no se preocupa de que en las municipales tuvimos todos los autobuses de la zona sur de Madrid durante 2 meses con la foto de todos los candidatos del PP, tal. No se preocupa de que las televisiones, Telemadrid, y me lo ha recordado por lo que es la mención de Telemadrid, es un instrumento al servicio del Partido Popular, y lo mismo que Televisión Española. Entonces no se preocupa de eso la Junta Electoral Central y le preocupa que un alcalde del pueblo de Getafe haya sacado, que ni siquiera ha sido propaganda de no sé qué, sino que haya inaugurado un tal o haya dicho que le han dado un premio al CAE. Entonces, yo, un voto a favor del Gobierno en ese sentido y desde luego mi máxima censura a la Junta Electoral Central porque desde luego no está siendo igual con todos los partidos. Aprovecha, Mariano. Bueno, es que son 2 temas muy distintos. Ya, pero no quería quedarme sin decirlo. Tampoco hemos hablado del paro, que hoy ha salido el dato, pero bueno. Bueno, esa es otra. Ese es otro tema a tener en cuenta, pero bueno. Con respecto a esta ley que entra en vigencia, va a entrar en vigencia, lo sabemos que va a entrar en vigencia, porque así gane quien gane, no da tiempo de es el 1 de enero. Por lo menos va a entrar en vigor. Si se va a aplicar ya es otra cosa, porque una ley puede entrar en vigor y no aplicarse nunca. Eso Ojito, ha pasado. que esta ley lleva dentro de ella el tema de los famosos salarios de los concejales. Yo por retomaros el tema otra vez de los sueldos. Sí. Limitación si esta es una fase, no es que entre la ley, entra una de las fases de la ley. La ley ya entró en vigor hace 2 años, lo que pasó hace 1 año y medio. Lo que pasa es que hacía unos plazos y decía, y el 1 de enero, y va a entrar. La cuestión es la voluntad real que haya de hacer cosas o no hacerlas. Esta ley puede tener alguna cosa buena, puede tener cosas malas, tiene muchas cosas malas más que buenas. En general estoy en contra de ella, pero a ver, tampoco vamos a decir que todo es malo. Sin embargo, la cuestión es, vale, ahora vamos a presentar esta moción, va a salir aprobada, muy bonito, bombo y platillo. ¿Eso llevará a algo? No. Sabemos que no va a llevar a nada. Debe de llevar a lo que decía Pedro, que siga con los temas sociales. Se vendió, lo que es verdad que esta ley se vendió sobre todo por lo que más llega al ciudadano, que dijeron el control de los sueldos en la administración local. Y eso, claro, a todo el mundo le abrió las orejas. Madre mía, por fin, aquí no va a haber despilfarro. Pero luego la gente no se la ha leído, hay otras muchas cosas. Lo que está claro, la administración local es la administración más cercana al ciudadano. Hay que mimarla, porque es desde donde le llega todo al ciudadano. No le llega desde Presidencia de Gobierno, ni le llega del Ministerio de no sé qué, no. Le llega desde el Ayuntamiento.
y hay que mimarlo. Y es donde el ciudadano, cuando tiene algún problema, es donde recurre. Él no tiene hilo directo con el ministro de Hacienda ni con el otro. Tiene hilo directo porque se lo pide con el alcalde o con el concejal. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Eso es lo que hay que tener en cuenta, que es el ayuntamiento el que resuelve los problemas del ciudadano, el primero. Lo que pasa es que, claro, vuelvo a insistir, la ley, ¿cómo la han vendido? Han sacado el tema de los sueldos, que a todo el mundo le queda ahora en estos tiempos precioso, muy bonito, lo vamos a regular y tal. Pero hay otra serie de cosas que realmente está recortando y quitando al ayuntamiento poder y va a repercutir en contra de los ciudadanos. Eso está claro. Pero hay cosas, por ejemplo, se habla, aquí no ha dicho nadie, urbanismo, tabú, automáticamente a partir de ahí hablar de urbanismo significa igual a corrupción. Y no hay forma. Mire usted, en un ayuntamiento es prácticamente imposible, si pasa por la Comisión de Gobierno y pasa por el Pleno, que haya corrupción. ¿Dónde sale la corrupción? Cuando un alcalde coge y firma un convenio al margen del ayuntamiento y luego lo valida a través del Pleno porque tiene mayoría. Vamos a ver, en los informes favorables de un ayuntamiento, va el informe del secretario general del ayuntamiento, que es cuerpo nacional. ¿Qué es cuerpo nacional? El de intervención, que es cuerpo nacional. Es decir, por lo tanto, y el de la Secretaría General. Informe técnico, informe jurídico, informe económico. Si pasa por el Pleno, es muy difícil de que pueda haberlo. ¿Dónde se da? Se da cuando, vuelvo otra vez a decir, al margen de, se llegan a convenios urbanísticos, se convalidan convenios urbanísticos y después se pasan por la Comisión de Gobierno o por el Pleno, porque como el ayuntamiento tiene mayoría de ese alcalde lo ha firmado sabiendo que... Y claro, el problema que hay es cuando tú firmas una situación al margen del ayuntamiento, ahí puede haber lo que quieras. Pero cuando los acuerdos, tanto en urbanismo como en administración, en expropiación o cualquier cosa, pasan por un pleno, es prácticamente imposible que la pueda haber, porque vuelvo a decir, hay cuerpos nacionales. Sí, se van informados. Y si un alcalde aprueba una situación con un informe en contra de un secretario general del Ayuntamiento del Cuerpo Nacional o de intervención, que es Cuerpo Nacional, será tu responsabilidad y te estás jugando la carta. Está claro, está claro. Bueno, pues llegamos a las 11 y os iba a decir yo creo que ya va siendo hora de que tenga yo un detalle con vosotros, que sé que lleváis tiempo con ganas de hablar de esto de elecciones generales, que creo que hay unas el 20 de diciembre o algo así habéis comentado, ¿no? Entonces, si os parece, ya para los 2 próximos miércoles os lo dejo para hablar de elecciones generales. Voy a ser bueno y los 2 próximos miércoles no vamos a hablar de Getafe y vamos a hablar de elecciones generales. No nos lo podemos creer, señor director. Seguro no podemos venir por algo, Pedro, no sé lo que... Los 2 próximos miércoles, nada, a vuestra disposición para hablar de elecciones generales. Habrá que ver qué trampa saducea nos has puesto. Muchas gracias a los 4 por haber estado aquí esta mañana. Los más pequeños comienzan su liga. Todos los viernes en las instalaciones deportivas de la Alhóndiga Sector 3 y Juan de la Cierva, los niños y niñas de Getafe aprenden los valores del deporte en la Liga Polideportiva Prebenjamín, sin clasificación, sin ganadores ni perdedores. Una competición donde el objetivo es la educación en valores a través del fútbol sala, balonmano y baloncesto. El fin de semana deportivo arranca todos los viernes con los más pequeños y su Liga Polideportiva Prebenjamín. Organiza Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. ¿Todavía no tienes la aplicación de Getafe Radio? Actualízala en la tienda de tu móvil. ¡Corre! ¿A qué esperas? Descárgate Getafe Radio y escúchanos. Getafe Radio te suena. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena.